Así es, Fernando, muchas gracias. Miren, vamos a hablar acerca de este tema que nos preocupa a todos como país. Sí, estoy hablando de los abortos clandestinos. ¿Cuántas mujeres mueren producto de estos procedimientos mal hechos? En clínicas, en centros improvisados, en algunos casos con médicos que sí tienen un título, con profesionales, en otros no. Tengan mucho cuidado porque según los últimos datos, 200 abortos ilegales clandestinos se realizan por día en Bolivia. Esta cifra realmente que es fuerte, es escalofriante. Pero hablemos también de un sector vulnerable, las adolescentes. El número mayor de abortos clandestinos en el país es de adolescentes que ponen en riesgo su vida. Hoy nos vamos a enfocar en este tema. El riesgo para la salud de nosotras, de las mujeres. Estamos con Luciano Gutiérrez, ginecólogo. Doctor, qué placer tenerlo acá. Y más para hablar de este tema. Varia, muy buenos días. A los amigos de Bolivisión, muy buenos días. Un gusto poder compartir contigo estos minutos y hablar de un tema que considero que es un... Sí, porque considero también que es importante informar a la gente, ¿no? Informar a la gente sobre lo que está ocurriendo justamente en nuestro país. Y es que hablamos de estos abortos clandestinos que marcan la vida de una mujer. ¿Por qué marcan? Primero hablemos del tema psicológico, doctor. Evidentemente hemos pasado nosotros como estudiantes en la facultad y veíamos que las pacientes, un alto porcentaje, doctor, no quiero tener este bebé, no tengo posibilidades económicas, resulta que mi esposo, mi novio, había sido casado. Hemos escuchado un sinfín de motivos para querer justificar que la paciente tenga un aborto. En primer lugar, yo debo decirte, Vania, que de 10 pacientes que se vean en el consultorio, aquí, en Estados Unidos, en Chile, en Francia, lastimosamente el 20%, o sea, 2, van a tener un aborto. Hablo del aborto espontáneo. Y muchas veces se confunde también el aborto espontáneo con el aborto provocado o el aborto criminal, que es el tema que estamos actualmente hablando. Decir que tenemos 200 abortos, yo tengo mis ciertas preguntas, interrogantes, ¿ya? Porque se puede estar confundiendo con este problema de el aborto espontáneo, porque no tenemos estadísticas en el país. Es muy difícil poder registrar los abortos. Evidentemente a las maternidades llegan pacientes que se han hecho algún procedimiento o están sangrando o le han hecho un mal procedimiento y la paciente sigue sangrando, entonces no sabemos si lo vamos a contar como un aborto espontáneo o un aborto provocado, porque la paciente no te va a decir, sabe que es un aborto provocado. Llegan a las salas de emergencia con un sangrado importante. Pero si vamos a hablar precisamente del aborto provocado, mi recomendación, lo que yo hago en el consultorio, vale, vienen al consultorio y me explican una serie de motivos. Que están sin trabajo, que el novio había sido casado, lo que tú quieras. Pero cuando le mostramos el corazoncito, le mostramos el embrión por ecografía, al ver la mamá a su heredero, cambia completamente de actitud. No sabes cómo cambia. Y cuando nos encontramos en la calle de 3, 4 años, doctor, ¿creer que este bebé no iba a existir? ¿No iba a vivir si no era usted? Entonces son satisfacciones que evidentemente hay que dar educación, lo más importante. Si vas a tener relaciones sexuales, ¿cuál es el riesgo? Primero, que puedes quedarte embarazada. Segundo, que puedes tener una infección de transmisión sexual. Te puede llegar el SIDA, puede tener papilomavirus. Entonces, si vamos a mantener relaciones sexuales, que yo no estoy de acuerdo que las jovencitas mantengan relaciones sexuales, pero esta parte de la moda, que ahora es bueno, y si no tengo relaciones contigo es porque no me quieres, o te voy a dejar, o voy a buscar una persona, y la están presionando a la persona, es bueno que lo hagan con preservativo y se cuiden. Doctor, cuando usted se refería justamente a estos datos, imagínese que esta información es solo de estos abortos clandestinos o abortos espontáneos, como usted señalaba, pero de los que llegan a los hospitales. Imagínese cuántos casos más habrá de aquellas adolescentes, jovencitas, mujeres que se practican un aborto y que no hay necesidad de que lleguen a un hospital. Es terrible de verdad. La cantidad de clínicas clandestinas. ¿Qué pasa con aquellos profesionales que tienen un título y que lamentablemente se dedican a esto? Muchos son títulos falsificados también, que no son realmente médicos, son profesionales frustrados que no han ido adelante y evidentemente es un modus vivendi hacer abortos y eso se pasa como corriente, ¿no? Donde hacen abortos y demás.
Pero yo quiero reflexionar esto, si la paciente está pensando en tener un aborto. La parte psicológica influye bastante, Vania. Evidentemente la paciente viene al consultorio llorando que quiere tener un aborto. Eso lo hemos visto de residentes en la facultad y demás. Que tiene que tener un aborto, doctor, o si no me voy a matar. Con una serie de amenazas viene la paciente. Pero la parte psicológica después, ¿cómo repercute en esa mujer? ¿Qué les pasa a las mujeres que abortan? Hay una complicación, la más importante es la psicológica. Pasan 5 años, no se van a olvidar de ese acto, de ese crimen que han cometido. Van a pasar 10 años, creer que mi hijo hubiera tenido 10 años, creer que mi hijo hubiera estado se graduando en este momento. Ese es un capítulo que considero que es importante, que a veces no considera la desesperación de ese momento de la mujer que quiere abortar porque está decepcionada de su pareja, etcétera. Es un capítulo aparte. El otro capítulo también es las complicaciones que existen por el aborto. Que las pacientes en este momento no quieren embarazarse, tienen un aborto criminal y mañana van a tener dificultades para embarazarse. Ahí vienen las sinequias uterinas, incluso esto también se ve en abortos que han tenido en forma espontánea las pacientes, que se pegan las paredes del útero y después un problema para poderse embarazar. Están llorando estas pacientes por quererse embarazar después y no pueden. Y cuando uno le pregunta, ¿aborto, señora? Sí, he tenido uno, doctor. O he tenido 2 abortos, motivo por el cual la paciente no se puede embarazar. Tengo en este momento en mi consultorio, Vania, 2 pacientes que han perdido el útero. Wow. O sea, se sometieron a un aborto, se infectó, al final tuvieron que sacarle el útero y las pacientes en este momento, ¿qué es lo que se le puede ofrecer? Un útero subrogado, un útero en alquiler, porque quiere ser mamá. Qué terrible, ¿no? Quitarle la vida a tu hijo, a tu hija. Y bueno, después querer embarazarte cuando, entre comillas, ya estás establemente emocional o estabilizada, económicamente también, y no poder tener hijos. Esa es una de las consecuencias. Las mujeres también mueren, ¿no?, por practicarse abortos. Por supuesto. El sangrado muchas veces lleva una anemia y, a ver, el procedimiento también al hacer el legrado es una maniobra ciegas, se puede perforar el útero, una peritonitis, y muchas veces terminan estas pacientes, como te decía anteriormente, quitándoles el útero. Y ya después ya no van a tener menstruación y no van a poder ser mamás. Por lo tanto, yo particularmente digo no al aborto. Doctor, tenemos que también hablar de esto, porque hay mujeres que incluso intentan provocarse el aborto ellas. Podría escribir un libro de las cosas que me ha tocado ver y vivir. Estos colgadores de alambre. Veíamos en la maternidad Germán Urquidi que habían pacientes que se colocaban en la vagina para hacer sangrar, Dios mío, hacer creer de que estaban con hemorragia. En Uruguay me tocó ver que se colocaban pastillas de permanganato de potasio. ¿Para qué? Para hacer creer que estaban con sangrado, llegar al hospital y que el médico tenga que entrar inmediatamente a hacer un legrado. Entonces, hay medicamentos caseros que toman por el famoso, no quiero decir. No los digamos, por favor. No, porque no. Entonces, que viene la paciente y te está contando qué es lo que ha tomado y demás, ¿no? Porque una vez que a veces ya está sangrando, a veces la paciente también se arrepiente y quiere cambiar. Le da miedo, me imagino, y le da miedo. Y además que vienen con dolores un poquito fuertes, con un sangrado, y amenaza la vida de la paciente. Ojo que aquí también, ¿qué pasa con la venta de estos medicamentos en las farmacias? Qué terrible, es realmente un círculo, ¿no? Todo esto del aborto clandestino, que debería ser más regulado, doctor. No hay mucho control. ¿Qué es lo que está faltando? Y hay muchas cosas que están faltando, Vania. Lo primero, educación. Tenemos que empezar a educar a nuestras hijas, a nuestros hijos en casa. Es lo más importante. Segundo, evidentemente hay muchos lugares clandestinos que se someten a una cirugía. Cuando llegan con complicación a la paciente, ¿cuánto te ha costado todo esto que te han hecho? 60 bolivianos, 80 bolivianos. Y uno se admira, ¿dónde le han hecho a esta señora? ¿No? Entonces, el problema es bastante serio, y no solamente aquí, sino a nivel mundial, que la paciente no quiere muchas veces tener su hijo y está detrás de un aborto. Lo cual yo recomiendo que mediten, que piensen, asistan a un buen médico, un buen centro, y cuando ven el latido del bebito,
99.99% que van a cambiar de opinión porque van a hacer un sacrificio. Y como dices el refrán, ¿no? Cada bebé viene con su marraqueta bajo el brazo, nace el bebé y cambia la vida de la familia. Yo tengo esa suerte de ver a muchas mis pacientes en la calle, me saludan y me dicen lo que te decía Vania, creer que este bebé no hubiera existido, Luciano, si no era gracias a ti, y mira qué lindo es, qué locura hubiera sido que yo pierda este mi bebé antes. Y seguramente hay muchas mujeres que están en este momento en esta situación. No quieren tener a sus bebés y no saben qué hacer, están desesperadas. Y para ellas quizás el camino más fácil es el aborto. Piensen bien, por favor, piensen en que ustedes tienen a un pequeño ser que tiene un propósito en la vida. Lea ese mensaje que está en pie de pantalla, por favor. Nace el bebé y cambia la vida de la familia. Si usted escucha los latidos de su bebito, como dice el doctor, seguramente va a cambiar de opinión. Su número, por favor, doctor. Nos interesa mucho que estas mujeres que tal vez están desesperadas, preocupadas, sean bien asesoradas y lo visiten. Pueden llamar al consultorio al 243-2671 Vania o al celular 772-91568 o al WhatsApp. Gracias, el doctor Luciano Gutiérrez, ginecólogo, hablando de un tema tan delicado, pero tan importante a su vez. Piensen muy bien, por favor, a todas las mujeres le decimos y a las adolescentes también, antes de embarazarse y en el momento que ya están o han concebido a ese niño, a esa niña, piensen en la vida de ellos. Todo tiene solución. Seguramente de aquí a unos años, cuando usted tenga a su hijo ya en el colegio, en el kinder, no sé, usted va a sentir la alegría de ser mamá. Nos vamos con más información a esta hora en Santa Cruz.